Hola nuevamente, un cordial saludo a cada uno de ustedes. En esta ocasión continuamos con nuestro curso de química orgánica y trabajaremos lo correspondiente a el tema de hidrocarburos, volviéndonos específicos en el trabajo con alquenos. Bienvenidos a esta nueva clase. Bien, arrancamos entonces con el estudio de los alquenos y hablaremos inicialmente de lo que son las generalidades. Entonces, a este grupo de hidrocarburos denominados alquenos también se les llama oleofinas y se obtienen generalmente como subproducto del petróleo. Una de las características fundamentales de estos alquenos es que dentro de su estructura deben tener un doble enlace entre carbono y carbono. Esa es la distinción, a eso se le conoce con el nombre de grupo funcional. Para que se consideren alquenos debe tener al menos un doble enlace en su estructura. Bien, como fórmula general para los alquenos, para la determinación de lo que son las fórmulas moleculares, tenemos que los alquenos de cadena abierta responderán a la fórmula CnH2n, mientras que los alquenos de cadena cerrada responderán a la fórmula CnH2n-2. Miraremos esto con un poco de detenimiento más adelante. La molécula más simple de los alquenos es el eteno. Debido a que el grupo funcional requiere la presencia de un doble enlace, entonces no existirá como tal el meteno, sino que serán a partir de dos carbonos que existirán estos denominados alquenos. Este eteno tiene la particularidad de ser un gas a 25 grados Celsius. Bien, y por último, lo que podemos decir es que estos pueden estar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso, tal como ocurría con los alcanos, y esto pues también estará asociado a lo que son el número de carbonos que tenga el alqueno y también las ramificaciones, como lo miraremos en nuestra sección correspondiente a las propiedades físicas. Bien, entonces comencemos el estudio de los alquenos con lo que corresponde a la parte de la estructura de la molécula, los enlaces que forma y el concepto de saturado e insaturado. Entonces arranquemos. Como habíamos dicho, estos alquenos necesariamente tienen que contener un doble enlace. Entonces aquí tenemos el átomo de carbono unido a otro átomo de carbono. A diferencia de los alcanos, en esta ocasión ya se muestra un doble enlace. Mientras que los enlaces con los hidrógenos siguen siendo enlaces sencillos. Entonces, si hablamos de este tipo de enlaces, tenemos que decir que los enlaces sencillos siempre se les va a conocer como enlaces sigma. Pero cuando existe un doble enlace, entonces debemos saber que existe un enlace que se le reconoce con el nombre de sigma y otro que se le conoce con el nombre de pi. Bien, si nosotros revisamos este número de enlaces que hace el carbono, notamos que al igual que como ocurría en los alcanos, tiene 4 enlaces. Contémoslos: 1, 2, 3 y 4 enlaces. Esto lo sabemos, es para que adquiera la configuración electrónica de gas noble. Pero si revisamos ya no el número de enlaces, sino el número de átomos al que está unido ese átomo de carbono, encontramos que este sí es menor. Mientras que en un alcano siempre el átomo de carbono estaba unido a 4 átomos, en el caso de los alquenos eso no ocurre. Ocurre que el hecho de formar un doble enlace carbono-carbono hace que estos alquenos reduzcan el número de átomos a los que se enlazan. Entonces, si los contamos, miramos que este carbono tiene 1, 2, 3 átomos de vecinos. Entonces, como ellos solamente se unieron, este carbono se unió a 3 de los 4 átomos a los cuales se puede medir, entonces se dice que estos hidrocarburos llamados alquenos son insaturados. Otra vez, como se une a 3 de los 4 átomos que se puede unir, entonces se reconoce a los alquenos como hidrocarburos insaturados, pues teniendo claro el concepto de que saturado es ir ocupado al máximo. Entonces, como estos tienen
3 átomos nomás de los 4 que puede, entonces se le reconoce con ese nombre de compuestos insaturados. Bien, si hacemos una revisión de lo que es la hibridación de las moléculas denominadas alquenos, encontraremos que el carbono, o mejor, los carbonos que forman los dobles enlaces tendrán una hibridación de tipo sp2 que se explicó en el video de hibridación anteriormente. Mientras que los demás carbonos que pudiesen aparecer tendrán hibridación típica sp3 configurando pues así los tetraedros. Pero lo que nos interesa en este caso es esta hibridación de tipo sp2, entonces vamos a revisarla con un poco de detalle. Tal como habíamos dicho anteriormente, entonces forman estructuras planas trigonales. Aquí miramos el triángulo entre los átomos, ¿sí? Acá miramos el otro triángulo entre los átomos, entonces ahí están las estructuras planas trigonales y esa estructura plana trigonal se forma con los orbitales híbridos de tipo sp2. Pero ¿de dónde se forma el enlace pi? Entonces este enlace que está acá es el enlace sigma, que es el enlace más fuerte que establece el carbono-carbono. El enlace pi se forma, como se había dicho anteriormente, mediante el paso de los electrones entre los orbitales p puros. Entonces, mientras que un electrón va en este sentido, compartiéndose entre átomos, el otro viene en este sentido. Entonces, esa transferencia, ese compartir de esos electrones formarán medio enlace por acá, por este sector, y la otra mitad por esta, entonces consolidándose la transferencia de dos electrones y haciendo entonces que esto se constituya en un nuevo enlace. Pero nótese que esos electrones están más afuera que los que están formando los enlaces tipo sigma, lo que los hace mucho más vulnerables a que entren en reacción cuando a este tipo de moléculas se le aproxima nuevos compuestos. Bien, revisemos un poco acerca de lo que corresponde a lo que son las hibridaciones. Entonces aquí notamos fácilmente la hibridación sp2, la estructura plana trigonal que se había mencionado, y acá miramos que este otro carbono pues está conformando fácilmente una estructura tetraédrica característica de la hibridación sp3. Y acá tenemos una molécula un poquito más grande, estamos hablando del 1-propeno, y aquí observamos exactamente el mismo efecto. Entonces, mientras que el carbono 1 tiene esa característica de plano trigonal típica de los alquenos, acá ya encontramos la conformación de los tetraedros. Bien, al igual que como ocurría con los alcanos, podemos hacer representaciones diferentes de la escritura de las fórmulas de estos compuestos. Entonces aquí tenemos nuevamente la fórmula molecular, la fórmula ramificada. Aquí queda un espacio para que se construyan lo que son las estructuras de Lewis, y aquí tenemos la de palos y ángulos, donde valga aquí la observación, lo que se hace simplemente es colocar una segunda línea indicando la posición donde se encuentra la insaturación o doble enlace. Miremos, aquí miramos que entre el carbono número 1 y el carbono número 2 está el doble enlace, entonces aquí entre el carbono número 1 y el carbono número 2 tenemos que colocar ese doble enlace pues para dar claridad en la posición. Y de esa misma manera pues se puede hacer para moléculas de mayor tamaño. Bien, en la parte cíclica ocurre exactamente lo mismo. Entonces podemos tener, por ejemplo, un cíclico de 3 carbonos. En este caso, como tiene un doble enlace, entonces decimos que es un cicloalqueno, ¿sí? Y el nombre particular, como lo miraremos un poco más adelante, es el ciclopropeno. Pero no solamente pueden tener una única insaturación, un único doble enlace, pueden tener dos o más. ¿Listo? Entonces esto es importante que se lo reconozca. En el caso de acá tenemos una estructura de 6 carbonos que tiene 2 dobles enlaces. ¿Listo? Lo que sí es importante que se mantenga es la regla de la conformación de los 4 enlaces y ninguna de estas estructuras falla a ella. Bien, si nosotros miramos un poco acerca de la estructura, de la geometría de la molécula de los cicloalquenos, entonces encontramos que estos compuestos tienen hibridación sp2
entre los átomos de carbono que conforman el doble enlace. Esa es una de las particularidades, entonces hacen que ese sector de la molécula tienda a ser más plano, mientras que los carbonos vecinos, al tener un único enlace tipo sigma, entonces ellos conservarán una estructura similar a lo que es el tetraedro. La diferencia más significativa en este caso es que esta conformación cíclica adquiere una forma cuadrada, lo que hace que los ángulos sean más próximos a 90 grados, ¿sí? Lo que nos permite esta conformación casi que de forma cuadrada. Bien, entonces eso ocurre a nivel de hibridación de lo que corresponde con los alquenos cíclicos. Una cosa que es importante cuando se estudia este tipo de compuestos es revisar que los compuestos que se están exponiendo, que se están trabajando, son o no son los mismos, poder identificar esos cambios. Aquí tenemos el ejemplo de este que es un ciclo propeno. Ese ciclo propeno, si lo revisamos en esta imagen, aparece con el enlace aquí, acá abajo y acá en el costado derecho, pero pues podemos notar que si giramos, por ejemplo, giramos esta molécula hacia acá, entonces es exactamente igual a la que tengo aquí, y si esta la volvemos a girar hacia acá, pues nos queda exactamente la que tenemos acá. En síntesis, no estamos hablando de tres compuestos distintos, no estamos hablando de compuestos isómeros, estamos hablando de un único compuesto que tiene estas particularidades. Entonces, es altamente importante que se tenga en cuenta y que se logre diferenciar entre compuestos que son iguales y los que no lo son. Para eso, este ejemplo. Notemos que aquí tenemos un cíclico con dos dobles enlaces. Entonces, sí podemos notar, la primera y la segunda estructura son las mismas, mientras que la tercera es diferente. La pregunta es cómo se hace para poder identificarlas. La respuesta es relativamente simple. Si nosotros numeramos los carbonos, podemos notar que estas insaturaciones o dobles enlaces están ubicadas en el mismo sector. ¿Cómo es esto? Miren, si tenemos este como carbono 1, 2, entonces aquí este doble enlace está en el carbono 1. Entonces comenzamos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos los dobles enlaces en posición 1, 4. Si los contamos de otro lado va a dar exactamente lo mismo. Contémoslo de aquí 1, 2, 3, 4. Entonces en posición 1, 4 siempre tendremos ese doble enlace. Ojo, atención, siempre que usted va a contar las posiciones no puede arrancar de un extremo y contar solamente uno y avanzar hacia acá. No, siempre el conteo de 1 y 2 tiene que estar sobre el doble enlace, pues para que quede debidamente realizado. Entonces, si hacemos este mismo ejercicio de este lado, acá dijimos que está en posición 1, 4, revisamos aquí 1, 2, 3 y 4. Como se pueden dar cuenta, esto continúa en posición 1 y en posición 4. Significa que esta y esta molécula son exactamente lo mismo. Pero si consideramos la misma situación con esta molécula de acá, miramos que los enlaces dobles están ubicados de una forma distinta. Miremos, 1, 2, 3. Mientras que aquí estamos hablando de un compuesto que tiene los dobles enlaces en posición 1, 3, estos dos la tienen en posición 1, 4. Esto genera unas diferencias entre los compuestos, ¿sí?, teniendo comportamientos químicos distintos y propiedades físicas diferentes. Bien, vamos a meternos ahora en lo que son las jerarquías de la nomenclatura. Entonces es importante que no perdamos de vista esto, porque dependiendo el grupo funcional que se tenga, habrán unos que tienen privilegios frente a cuando van a ser nombrados. Por ejemplo, el ácido no le quita, el grupo ácido, que lo miraremos más adelante, no le quita el puesto ninguno de los otros compuestos. Siempre va a tener una terminación en la nomenclatura de los compuestos de tipo ácido. Pero bueno, ahorita nos interesa es el caso de alquenos versus alcanos que habíamos mirado en ocasiones anteriores. Entonces, siempre alcano, la terminación ano, se utiliza, ¿sí?, por debajo de alqueno. Entonces, los compuestos que conformaremos ahora terminarán todos en eno. Esto nos lo dice lo que corresponde a las jerarquías. Entonces, vamos a utilizar este concepto de jerarquías para nombrar dichos compuestos. Veamos. Las reglas básicamente son las mismas que aprendimos en el estudio de los alcanos. Entonces nos tocará
hacer una numeración, entonces nos tocará elegir o identificar mejor los grupos funcionales, ubicarlos en el nombre, separándolos de comas, de guiones, todo eso que se aprendió en los temas anteriores los vamos a aplicar. Entonces nos vamos a enfocar concretamente en las diferencias realmente significativas. Entonces, aquí la primera diferencia significativa es que en la mayoría de los casos, ¿sí? De hecho, si se hacen todos tampoco es un problema, se tiene que identificar la posición del doble enlace, ¿sí? Entonces la ubicación de esta insaturación es una de las reglas importantes cuando se van a nombrar alquenos. La segunda cosa que es muy importante es que siempre que se vaya a elegir por qué extremo comenzar a contar los átomos de carbono, deberá elegirse el extremo por donde se llegue más rápidamente a el doble enlace o a los dobles enlaces en el caso de cuando tengan dos, o si son más, pues de la forma en que se llegue mucho más rápido a esos dobles enlaces. ¿Listo? Entonces, en síntesis, se cogería este extremo porque por aquí estamos llegando de manera mucho más rápida, mucho más expedita que si cogiéramos por acá, que nos demoraríamos más número de carbonos contando. Otra cosa que debemos tener cuidado es que siempre se nombra al número del primer carbono que toca el doble enlace. Entonces miremos que si bien el enlace está entre el carbono 1 y el carbono 2, aquí se especificó que es el 1-penteno. ¿Por qué? Porque siempre lo vamos a hacer con base al primero que toca dicha insaturación. Bien, de esta manera entonces ya tenemos algunas nociones básicas para lo que es cómo se va a colocar el nombre de unos compuestos. Y como se había dicho anteriormente, pues remataremos el nombre en eno. ¿Listo? Entonces miramos para este caso, ¿sí? Doble enlace en la posición 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Entonces ya sabemos que le corresponde el prefijo pent y la terminación eno por la presencia de esta insaturación o doble enlace. ¿Listo? De esa manera pues podemos nosotros nombrar dichos compuestos. Entonces si nosotros consideramos el caso de los compuestos de cadena abierta, pues miremos que básicamente la diferencia está asociada a que tenemos que ubicar la posición del doble enlace y hacer la terminación en eno. Entonces para este caso, por ejemplo, tenemos 5 carbonos, ¿listo? Si nosotros comenzamos a buscar este doble enlace y contamos de aquí para acá, encontramos que el doble enlace está en el carbono 1, en el carbono 2, mientras que si lo contamos de este lado estaría en el carbono 1, 2, 3. Entonces será por aquí que tenemos que contarlo para poder llegar más rápidamente. Eso hace que esa insaturación esté en el carbono número 2. Nos referimos en este caso al 2-penteno. Bien, otros ejemplos que podemos citar es este que está escrito en términos de palos y ángulos. Entonces notamos, pues aquí está la insaturación y por ende esto tiene que corresponder a la cadena principal. Entonces miramos que aquí ya se incluyó un radical, entonces ese radical tenemos que nombrarlo, pero lo vamos a nombrar antes de ubicar ese doble enlace. Entonces decimos, pues tenemos que empezar claramente por aquí porque llegamos más rápido al doble enlace que por acá. Entonces decimos que este es en posición 2, tiene un metil, entonces sería el 2-metil 1-propeno. ¿Y por qué propeno? Porque es 1, 2, 3 átomos de carbono y la terminación eno típica de lo que son los alquenos. De la misma manera podemos hacer este de acá. Entonces aquí hay que tener cuidado en algo, y es que para alcanos quien elegía el extremo era el que llegara más rápidamente al radical, ¿sí? No, esa regla ya no aplica, gana siempre el que llegue primero al doble enlace. Entonces en este caso el conteo sería de derecha a izquierda. Entonces tendríamos que en posición 2 está el doble enlace, en posición 3 está un metil y en posición 4 está otro metil. Entonces de esa manera el nombre de esta molécula sería el 3,4 dimetil 2-penteno. Bien, así podemos nosotros entonces comenzar a nombrar los compuestos, y aquí se dejan dos ejercicios para que las personas que están viendo este video pues puedan practicar un poco frente a sus nombres.
Bien, más ejemplos de lo mismo, aquí teniendo en cuenta algo. Nótese por favor que la cadena podría pasar derecho o coger una curvatura hacia abajo para poder alcanzar moléculas de los mayores tamaños. Entonces, si lo hiciéramos de frente, si lo hiciéramos derecho, incurriríamos en un error. ¿Por qué? Porque nótese que no se está incluyendo al grupo funcional que es el doble enlace. Entonces, allí estaríamos fallando y estaríamos colocando el nombre como si fuera un alcano, cuando aquí está el alqueno que está por encima por jerarquía. Entonces, necesariamente, así una cadena quede igual o con menos átomos, siempre tendrá que incluir el grupo funcional, que en este caso es este doble enlace. Entonces, miramos que este sector de acá nos quedará como radical y este de aquí nos queda como radical también. Bien, entonces, si nos ponemos ya al detalle, lo siguiente que tendríamos que buscar es cuál de los dos extremos, si este de aquí o este de acá es el carbono número 1. Entonces sabemos por la regla que es el que llegue más rápido. Entonces 1, 2, en posición 2 ya llegamos, mientras que por acá nos tendremos que pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6 para poder llegar. Entonces claramente el carbono número 1 será este. Y los radicales que nos han quedado por fuera son en posición 7 el metil y en posición 4 este radical, que es un radical pues un poco grande, que se le conoce con el nombre de sec-butil. Entonces aplicamos lo que ya hemos aprendido del orden alfabético y del uso de número y letra. Entonces si decimos que este compuesto es el 7-metil, ¿sí? M antes que S, 4 sec-butil, 2 octeno, ¿sí? 2 pues por la ubicación de esta insaturación. Entonces hay que tener cuidado de siempre incluir al doble enlace dentro de la cadena principal para nombrar este tipo de compuestos. Más ejemplos. En esta ocasión ya tenemos, ojo, no tenemos un solo doble enlace. Aquí en esta ocasión tenemos ya es un y dos dobles enlaces. Entonces, cuando ocurre esto, las moléculas se nombran de la misma manera en como lo hemos venido haciendo. La diferencia es que al finalizar se tendrá que establecer los números donde están estos dobles enlaces y la terminación será en di-eno, indicando que son dos dobles enlaces. Si fueran tres, tri-eno, ¿sí? Entonces los prefijos que habíamos utilizado para números serán utilizados nuevamente en este tipo de compuestos. Miremos. Aquí lo que podemos observar nosotros es que tenemos unos radicales, ¿sí? Tenemos una cadena principal larga, en este caso de 13, y tenemos los dobles enlaces. Entonces, estos siguen las mismas reglas que los alcanos, vamos a ubicarlos en el orden alfabético establecido. Entonces nos queda que este es 3,5,9, ahí tenemos los etil, que van por orden alfabético, van primero, ¿sí? Y luego en posiciones 8, 10 y 11 tenemos trimetil, ¿sí? Y cerramos, esto es lo que les estaba diciendo, ubicando las dos insaturaciones, los dos dobles enlaces que están en posiciones 2 y 6, colocamos el número de átomos que constituyen la cadena principal, en este caso son 13, decimos trideca, y se especifica que son dos dobles enlaces diciendo di y la terminación de alquenos que es eno. De esa manera, el nombre de la molécula será 3,5,9 trietil, 8,10,11 trimetil, 2,6 tridecadieno. Entonces esa es la forma pues que vamos a utilizar para nombrar dicho compuesto. Bien, lo anterior corresponde al nombre de lo que son las estructuras de los alquenos de cadena abierta. Pero ¿qué pasa con los alquenos de cadena cerrada? Entonces ellos pues siempre van a arrancar con eso de las posiciones, ¿sí? Donde se considere como número 1 y 2 siempre a donde se encuentra el doble enlace. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos? Tenemos, por un lado, tenemos un cíclico de 3 carbonos, ciclopropeno en este caso, ¿sí? Y también podemos especificar la posición del radical que tenemos aquí. En este caso, este es un metil. Entonces, miramos que justo el metil coincide con el inicio del doble enlace. Entonces, podemos establecer que este es el 1-metil ciclopropeno.
Y esto ocurrió porque coincidieron el inicio del enlace con el radical, cosa que en este ejercicio número 2 no ocurre. Entonces, como no ocurre, lo que tenemos que hacer es elegir como carbono 1 y 2 los que están aquí en el doble enlace. La pregunta es, ¿será el 1 este y será el 2 este? Entonces, si así es, entonces este compuesto lo contaremos en el sentido de las manecillas del reloj. Pero ¿qué pasa? Si lo contamos de aquí para acá, entonces sería 1, 2, este sería el 3, entonces el conteo estaría contrario a las manecillas del reloj. La pregunta es cuál de los dos es el correcto. Entonces, para poder definirlo, tenemos que mirar que hay dos radicales a la misma distancia. Entonces, si yo arranco en el sentido horario, entonces tengo 1, 2, 3, me encuentro un radical. Si vengo por acá, tengo 1, 2, 3, me encuentro un radical. Entonces, habíamos aprendido en nomenclatura de alcanos que se preferirá aquel radical que contenga un mayor número de átomos de carbono. Entonces, si eso es así, el orden correcto sería 1, 2, 3. Entonces, en posición 3 estaría el etil. En posición 3 estaría el etil. ¿Sí? En 4, 5, 6 estaría el metil. ¿Sí? Y como tal cerramos indicando que este es un cíclico de 6 carbonos. Entonces, nótese por favor que aquí, como ya se entiende que este señor está en posición 1, pues realmente no es que se haga tan necesario colocar el 1 aquí para identificar qué es la posición del heno. Aún así, pues si se lo coloca tampoco es que se incurra en algo grave, pues porque realmente el compuesto pues fácilmente se podría escribir. ¿Listo? Lo importante es que se llegue a una única molécula con la escritura del nombre en la nomenclatura. Bien, y de esa manera y de forma de práctica entonces están acá estos compuestos pues que se rigen bajo las mismas normas establecidas para este aquí. Entonces tenemos acá un ciclobuteno, ¿sí? ¿Qué nos quedaría entonces? Si lo cogemos por acá, entonces este nos queda en posición 2, pero si lo cogemos por acá, este nos queda en posición 1. Entonces tenemos aquí que este es 1, 2, 3. Por orden alfabético sería 3 etil, 1 metil, ciclo buteno. ¿Listo? Entonces eso es importante pues que lo tengamos en cuenta. Y este de acá pues ya lo comenzamos a nombrar. Entonces este isopropil sería tranquilamente el carbono, estaría en el carbono número 1 porque justo coincide con el doble enlace. Entonces tendríamos que este es 1 isopropil, 2, 3, 4, 1 isopropil, 4 metil, ciclo penteno. Entonces ese sería el nombre de estos compuestos pues asociado a las reglas que se acaban de especificar. Bien, también puede ocurrir que tenemos cíclicos con dobles enlaces. Entonces aquí tendríamos la duda si arrancamos por este como carbono 1 o arrancamos por este como carbono 1. Entonces como existe un empate allí, vuelve y juega, nos mandamos por el hecho de que este tiene más átomos de carbono. Y la otra es pues saber que esto va contra las manecillas de reloj para este caso. Entonces sería el 1 etil, 2, 3, 4, que haremos 1 etil, 4 metil, y entonces aquí sí tenemos que especificar las posiciones de los dobles enlaces. Entonces sería 1 etil, 4 metil, 1,3 ciclo hexadieno. Entonces ese es el nombre pues que le tendremos que dar a esta molécula. Bien, aquí está el nombre pues justamente haciendo caso a lo mismo. Entonces miramos que se nota la presencia del etil, la presencia del metil. Entonces decíamos 1 etil, 4 metil, 1,3 ciclo hexadieno. Entonces ahí pues para que quede un poco más claro cómo es que se tiene que asumir cuando tenemos dos dobles enlaces o más acompañado de moléculas que poseen radicales. Bien, no solamente existen los cicloalquenos de un solo doble enlace y de dos dobles enlaces, también pueden existir de tres. Entonces miremos este caso, que es un caso muy importante, donde se muestra un anillo de 6 carbonos con tres dobles enlaces que están intercalados. Si nosotros nombráramos este compuesto, diríamos que este es el 1,3,5 ciclo hexatrieno.
Y si revisamos este, que han cambiado las posiciones, y lo pueden notar, nos quedaría igual 1,3,5 ciclo hexatrieno. Resulta que este compuesto no realmente son el mismo compuesto estos dos y lo podemos representar mediante esta forma de acá. No me voy a meter mucho con esto porque los compuestos que se derivan de esta fórmula del compuesto llamado benceno, que es el nombre de esta molécula que tengo acá, hacen una familia aparte denominada aromáticos y será un tema para un video posterior. Bien, continuando con el tema de lo que son la nomenclatura, existe algo adicional respecto al estudio de estos alquenos. Resulta que los alquenos, por la ubicación de los radicales que se pegan al doble carbono, pueden recibir nombres distintos. Miremos cómo es esto. Si vemos, aquí está el doble enlace. Entonces, en este doble enlace notamos que hay unos metilos que están el uno hacia abajo y el otro hacia abajo. Entonces aquí miramos que los dos están para el mismo lado. Mientras que si lo comparamos con este de acá, notamos que el uno está hacia abajo y el otro está hacia arriba. Entonces eso genera que la conformación de estos compuestos, que la geometría de estos compuestos sea distinta. El hecho de que este grupo esté abajo y este esté arriba hace que estos dos compuestos isómeros sean diferentes. Recuerden que isómeros significa que tienen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente fórmula estructural. Entonces miremos que todo lo demás coincide. Los enlaces carbono-carbono, carbono-hidrógeno son iguales, pero la ubicación como tal es distinta. Entonces, cuando ocurre esto en compuestos orgánicos, regularmente ocurre con los alquenos. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Los que se encuentran con los grupos radicales hacia el mismo lado se les denominará cis. En este caso estaríamos hablando del cis 2-buteno. Mientras que los que se encuentran en pares cambiados denominaremos a estos como los compuestos trans. En ese caso, este sería el trans 2-buteno. Estos compuestos a los cuales se les hace esta distinción de cis y trans se les denomina isómeros geométricos, ¿listo? Y estos prefijos cis y trans, que significan del mismo lado o del lado contrario respectivamente, también se pueden reemplazar por las letras Z para cis y la letra E para trans. Entonces es importante porque en muchos textos se encuentra la información de una manera u otra y hay que estar prestos a entender qué es lo que se dice. Bien, entonces avanzamos. Hemos conversado acerca de lo que corresponde a la estructura de los elementos llamados alquenos, la nomenclatura, y nos queda hablar un poco sobre las propiedades físicas, que a la hora no es que sean tan distintas a la de los alcanos, pues debido a que siguen siendo hidrocarburos, pues con todas las características de enlace, de electronegatividad entre el enlace carbono-carbono, carbono-hidrógeno. Entonces, digamos, sus particularidades no distan mucho de lo que ocurrió para los alcanos. Entonces, empecemos por hacer una distinción. Miremos diferencia etano-eteno. Entonces, si notamos las diferencias, encontramos, por ejemplo, que este etano tiene un punto de ebullición que es un tanto más alto que el del eteno. Lo mismo acá miramos aquí, entre propano y propeno. Este es un poco más alto que este que tenemos aquí. Acordémonos que estamos hablando de números negativos, ¿no? Entonces es bueno tenerlo en cuenta, ¿sí? Y eso se mantiene, pues como se pueden dar cuenta, en las diferentes moléculas. Entonces, respecto al punto de ebullición, notamos que los alquenos tienen puntos de ebullición un tanto más bajos que los que muestran los alcanos. Esto, obviamente, asociado a la presencia de ese doble enlace. Es más, incluso en los isómeros geométricos cis y trans que solamente cambian por su posición, podemos observar que también existen cambios en las propiedades físicas denominadas puntos de ebullición y puntos de fusión. Notamos que el compuesto cis tiene un punto de ebullición un tanto más alto que el del compuesto tipo trans. ¿Listo? Entonces son consideraciones importantes que se deben tener.
Algo también que es particularidad de alcanos y alquenos es que conforme aumenta el número de carbonos, pues también van subiendo los puntos de fusión y eso hace pues que existan alquenos en los diferentes estados de la materia. Bien, para explicar un poco de por qué ocurre esos cambios en las moléculas de los isómeros geométricos, hay que tener en cuenta la siguiente situación. Habíamos mirado este compuesto hace un rato, hablamos del cis-2-buteno y del trans-2-buteno, y notamos que el trans-2-buteno tiene un punto de ebullición diferente, un punto de ebullición menor que el que tiene el cis-2-buteno. Vamos a explicar por qué ocurre esto. Recordemos, antes de meternos para allá, que para que los compuestos tengan puntos de ebullición más bajos, tienen que tener características de compuestos apolares, mientras que los compuestos más polares van a tener unas características de puntos de ebullición más altos. ¿Listo? Bajo esa premisa pensemos, entonces, si revisamos las moléculas, encontramos que los momentos dipolares que se habían explicado anteriormente, en este caso, observamos que aquí este átomo de carbono va a tener una fuerza de atracción hacia el centro de la molécula y acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en este caso? Entonces miremos que este vector avanza en este sentido mientras que este sector de acá avanza en este sentido. Entonces recuerden que tenemos que entender a estas moléculas como sumas de vectores. Entonces cuando ocurre eso, encontramos que el momento dipolar que forma este compuesto tiene esta característica, ¿sí? Y si esto lo contrastamos con lo que ocurre para el trans-2-buteno, encontramos lo siguiente. Miremos que este vector tiende hacia acá, mientras que este vector tiende hacia acá. Entonces, cuando se hace una sumatoria de vectores, encontramos que la una se anula con la otra, haciendo que este compuesto tenga un momento dipolar tendiente a ser nulo, por ende va a hacer que el compuesto no tenga cargas y su punto de ebullición sea significativamente menor. Entonces, la ausencia de cargas en este caso va a hacer que las fuerzas de Van der Waals, que son las fuerzas de atracción, no se formen con gran intensidad y los puntos de ebullición sean un poco más bajos para este compuesto de tipo trans. Bajo esa misma premisa funcionan cualquier tipo de compuestos que tengan esa caracterización de isómeros geométricos trans y cis. Bien, listo. Vamos terminando entonces con lo que corresponde a los alquenos. Como se había dicho, tiene una similitud bastante importante con lo que responde a lo que corresponde con los alcanos, encontrando que estos que tienen bajo número de carbonos, entre 1 y 4, son gases, ejemplo el eteno, que es un gas que lo utilizan para la maduración acelerada de las frutas. Otros entre 5 y 18 son líquidos, muchos de ellos están en la mezcla denominada gasolina, como son los isobutenos y los butilenos, están metidos aquí en este paquete, y otros ya de mayor número de carbonos que comienzan a tener mayores fuerzas de interacción de Van der Waals y por ende se convierten en compuestos de tipo sólidos. Entonces pues encontramos unas similitudes bastante importantes entre este tipo de compuestos. Bien, entonces toda la naturaleza de los compuestos orgánicos denominados alquenos pues nos van a llevar a algo que es predecible, a una insolubilidad en agua y también en que estos compuestos son menos densos que el agua, pues y como lo muestra aquí la figura podemos evidenciar nuevamente que ellos se van a ubicar sobre la parte de arriba mientras que el agua se ubicará sobre la parte de abajo. Bien, y el proceso de obtención industrial pues básicamente es el mismo, también son derivados de los compuestos asociados al petróleo y por procesos de destilación fraccionadas que regularmente estos compuestos se obtienen. Bien, entonces hemos conversado de lo que corresponde al tema de los alquenos, que es altamente importante pues para entender el comportamiento de este tipo de hidrocarburos. Pues no me queda más entonces que agradecerles y esperar que el contenido de este video
les sea de ayuda para el entendimiento de lo que son los compuestos hidrocarburos denominados alquenos, ¿sí? Haremos un análisis aparte pues para que el video no nos quede tan extenso de lo que corresponde a los alquinos. Nuevamente agradecerles y desearles un feliz día. Que estén muy bien.